Algunos recuerdos, cuando los comparto, pueden cambiar para siempre como me ves. Pero debo contar esta historia, ya que ciertas tragedias deben salir a la luz para evitar que vuelvan a suceder en el futuro. Mi nombre es Martha Williams. Tengo 72 años y tengo innumerables historias de vida guardadas en mi memoria. Muchas historias están llenas de alegría, muchas anécdotas son entrañables. Pero esta historia, no es de las bellas. Cuando me miran, la mayoría de la gente solo ve a una anciana pequeña con un moño bajo, manos arrugadas y ojos teñidos de cansancio. Creen que mi vida se limita simplemente a preparar la comida para mis nietos, cuidar la casa y contar pacientemente cada día que pasa. ¿Cómo podrían saber por lo que he pasado para sobrevivir hasta hoy? Cuando era niño, crecí en la zona rural de Maine durante la década de 1970, una época en la que la vida no era fácil para nadie. Mi familia no conocía nada del lujo, ni siquiera de tener un coche. Mi madre se ganaba la vida limpiando casas para familias adineradas de la ciudad, mientras que mi padre, Frank Williams, trabajaba en el aserradero local, pero solo cuando le apetecía. Pero lo más aterrador en esa casa era su presencia. El hombre al que llamé padre, Frank, rara vez hablaba. Pero cuando abría la boca, normalmente era para gritar. Con manos ásperas y el olor a whisky profundamente impregnado en su piel, solo una mirada suya fue suficiente para hacer que cualquiera inclinara la cabeza en silencio. Era el tipo de hombre que hacía que los vecinos contuvieran la respiración cuando pasaba. Una cifra a la que nadie se atrevió a oponerse. Desde que tengo memoria, golpeaba a mi madre, Ellen. Lo vi, lo escuché, pero no pude hacer nada porque así eran las cosas. Mi madre decía que el matrimonio era para bien o para mal, y para ella solo quedaba lo peor. Crecí demasiado rápido. A los 9 años, ya sabía cómo preparar la comida, lavar el piso y cuidar a mi hermana pequeña, Emily, cuando nació. Mi madre estaba muy débil y fui yo quien le cambió los primeros pañales y la acunó durante sus primeras noches de llanto. Me prometí que nadie lastimaría a mi hermana pequeña, pero no pude cumplir esa promesa. Vivíamos en una antigua casa rodante en las afueras de la ciudad. No era una casa de ladrillos. Era de esos que temblaban con cualquier viento fuerte. En el interior había 3 habitaciones, la cocina, el dormitorio de mis padres y la pequeña habitación donde dormíamos Emily y yo. Mi madre era una mujer delgada y de rostro marcado por el cansancio, siempre vestida con un vestido a cuadros y zapatillas viejas. Rara vez sonreía, pero cuando lo hacía, parecía que todo se volvía un poco menos pesado. Emily era todo lo contrario. Tenía ojos brillantes, una risa fácil y siempre estaba hablando, inventando constantemente historias sobre princesas y castillos. Me encantaba escucharla porque en su imaginación vivíamos en un lugar hermoso. Pero tan pronto como la puerta se cerró de golpe y los fuertes pasos de mi padre resonaron, ese mundo se derrumbaría. Nos pondríamos tensos. Su comida tenía que estar lista y su vaso lleno. Si llegaba borracho solo gritaba. Si estaba sobrio, era aún peor, porque borracho solo maldecía, pero sobrio golpeaba. Y lo aceptamos, porque ¿qué más podíamos hacer? Tenía 13 años cuando comencé a notar algo extraño. Mi hermana, que solía dormir tranquilamente, empezó a tener pesadillas. Se despertaba llorando en mitad de la noche. Cuando le preguntaba, ella simplemente me abrazaba y decía que no podía decirlo. Al principio pensé que era miedo a nuestro padre. Después de todo, ¿quién no le tendría miedo? Pero poco a poco comencé a darme cuenta de que no era un miedo común y corriente. Ella comenzó a esconderse cuando él llegó. Si antes corría a jugar al patio, ahora permanecía en silencio. Si antes pedía el regazo de mamá, ahora se quedó en silencio. Tranquilo en un rincón, acurrucado como un pájaro herido, hasta que una noche me despertó un ruido. Pasos. Mi padre nunca caminaba durante la noche, siempre dormía profundamente, roncando ruidosamente. Pero esa noche estaba despierto.
Salí de la habitación de puntillas. El pasillo estaba oscuro, pero la luz de la habitación de mis padres estaba encendida. Y fue entonces cuando lo vi. Mi padre estaba arrodillado junto a la cama. Mi hermana pequeña estaba acurrucada con los ojos muy abiertos. Mi madre estaba sentada en un rincón, con los brazos alrededor de su propio cuerpo, llorando pero sin emitir ningún sonido. Fue una escena que nunca abandonó mi cabeza. En ese momento entendí todo y algo dentro de mí murió. Esa noche sostuve a Emily en mis brazos hasta que se durmió. Pero no dormí. Me quedé despierto, escuchando los sonidos de la casa, sintiendo la presencia del hombre cruel al otro lado del muro. Decidí que ya no podíamos quedarnos allí, pero ¿cómo escapar? ¿A dónde ir? ¿Cómo convencer a mi madre, que ya no tenía fuerzas para nada? En los días siguientes estuve alerta. Vi cómo mi madre desviaba la mirada cada vez que mi padre tocaba a Emily, cómo apretaba las manos cuando llamaba a mi hermana. Ella lo sabía. Ella siempre lo supo y, sin embargo, se quedó. Una noche, después de que Emily se durmiera, fui a la cocina y me paré junto a mi madre mientras ella lavaba los platos. Tenemos que irnos, dije. Se detuvo y miró fijamente el plato en el fregadero sin decir nada. Mamá, ya sabes. ¿Sabes lo que hace? Ella cerró los ojos. No puedo, ¿a dónde iríamos? Cualquier lugar es mejor que aquí. Ella guardó silencio y luego, finalmente, me miró. Y por primera vez en mi vida vi a mi madre asustada. No le tengo miedo, pero sí miedo de hacer finalmente algo. Miedo de cambiar nuestro destino. Esa noche, sin que él se diera cuenta, comenzamos a planear nuestra fuga. Las cosas que nos destruyen desde dentro no siempre son ruidosas. A veces suceden en absoluto silencio y el silencio puede ser ensordecedor. Desde esa noche algo cambió en mí. Ya sabía que mi vida nunca sería como la de otras chicas, pero ver a mi hermana en esa situación era como sentir un puño apretando mi pecho todo el tiempo. Emily era mi responsabilidad. No pude protegerla antes, pero no volvería a fallar. Mi hermana siempre había sido un rayo de sol. Ella era una de esas niñas que podían convertir cualquier cosa en juego. Incluso los días más duros parecían menos pesados cuando inventaba cuentos con las muñecas viejas que teníamos o cuando salíamos a recoger manzanas al jardín. Pero después de esa noche, Emily cambió. Dejó de jugar, dejó de hablar mucho y de reír. Su silencio me dio escalofríos. Si antes salía corriendo en cuanto salía el sol, ahora se quedaba dentro, escondiéndose en cualquier rincón que le pareciera seguro. Si antes me abrazaba todo el tiempo, ahora evitaba el contacto. Cuando él estuvo cerca, ella encogió los hombros y se hizo más pequeña de lo que ya era, como si quisiera desaparecer. Mi madre lo vio. Sé que ella lo hizo. En los días siguientes, noté cómo sus ojos seguían a Emily por la casa. Cómo se retorcía las manos en el delantal cada vez que mi padre llamaba a mi hermana. Cómo sus ojos brillaban con lágrimas que nunca caían. Ella lo sabía, pero fingió no verlo. Quería gritarle. Quería preguntarle por qué no hizo nada. Quería entender cómo podía permitir que algo así sucediera bajo su propio techo. Pero al mismo tiempo sabía la respuesta. Ella también tenía miedo. Mi padre siempre había sido cruel, pero con mi madre era aún peor. Cuando la golpeó, no fue solo una bofetada. Fue con fuerza, con rabia, con odio. Había visto a mi madre pasar días sin poder levantarse de la cama. Había visto los moretones morados que intentaba ocultar bajo las mangas de su vestido. Había oído los sollozos ahogados durante la noche. Mi madre también era prisionera, lo peor de todo, sabía que nadie se opondría a él. Todavía intenté hacer que Emily jugara, traté de contarle historias como ella solía hacerlo conmigo. Pero un día, mientras estaba colocando las muñecas en el suelo y llamándola para que se sentara conmigo, ella simplemente me miró y dijo,
no quiero jugar más. Eso fue como un puñetazo en el estómago. ¿Por qué? Siempre te gustó jugar. Ella negó con la cabeza. Ya no soy un niño. Emily tenía solo 8 años. 8 años, y ese monstruo humano ya le había robado todo. Sentí un nudo en la garganta, pero no podía llorar. No delante de ella. Si me desmoronara, ¿quién nos mantendría unidos? Aún eres una niña, Emily. Aún puedes jugar. Ella simplemente se encogió de hombros. Y en ese momento me di cuenta de que si no hacía algo, mi hermana desaparecería de adentro hacia afuera. Esa noche, me senté en el borde de la cama y vi dormir a Emily. Se movía constantemente, murmuraba cosas sin sentido y tenía pesadillas casi todas las noches. Pero de repente, vi que empezó a llorar mientras dormía. Las lágrimas corrieron por su rostro, sus labios temblaron. Eso fue demasiado para mí. Tomé su mano e hice lo único que podía hacer. Prometí que saldríamos de allí. Te salvaré, Emily, lo juro. Incluso mientras dormía, me apretó la mano. Y en ese momento supe que no podía esperar más. A partir de entonces, mi madre y yo necesitaríamos hacer algo. Necesitábamos escapar antes de que fuera demasiado tarde. Al día siguiente esperé a que mi padre saliera a trabajar y fui a la cocina donde mi madre estaba lavando platos. Mamá, tenemos que irnos. Ella se quedó paralizada, dándome la espalda, frotando un plato que había estado limpio durante mucho tiempo. ¿A dónde vamos, niña? No tenemos a nadie. No hay dónde ir. Cualquier lugar es mejor que aquí. Continuó fregando el plato, luego lo colocó en el fregadero y dejó escapar un largo suspiro. Luego, en voz baja, dijo algo que nunca olvidaré. Él nos matará. Me quedé helado. Mi madre no se equivocó. Mi padre no era el tipo de hombre que dejaba escapar las cosas. Si intentáramos huir y él se enterara, ¿qué haría? No lo sabía, pero sabía que quedarme era peor. Tenemos que intentarlo. Si no vamos ahora, no lo lograremos. Mi madre se volvió hacia mí. Sus ojos hinchados, su rostro marcado por el tiempo y el sufrimiento. Me sostuvo la cara con manos temblorosas. ¿Estás seguro? Asentí y fue entonces cuando comenzamos a planificar nuestra fuga. Sabía que mi padre era un mal hombre. Lo supe desde pequeña, desde las primeras veces que vi a mi madre encogerse cuando levantaba la voz, desde las primeras bofetadas que me dio solo porque estaba en su camino. Pero lo que le hizo a Emily fue peor que cualquier cosa en esa casa. El miedo era una presencia constante. Estaba en cada rincón, en cada mirada evitada, en cada respiración contenida cuando escuchamos la puerta abrirse al final de la tarde. Porque el peor momento del día fue cuando mi padre regresó del aserradero. Fue entonces cuando tuvimos que medir cada movimiento, cada palabra. Cualquier cosa mala era motivo para que se irritara. Y cuando se enojó, alguien pagó por ello. Aprendí rápidamente a volverme invisible. Aprendí a limpiar la casa como a él le gustaba, a poner la comida en la mesa sin mirarlo a los ojos, a no responderle nunca. Pero Emily todavía era demasiado joven. Y por más que lo intentó, no supo desaparecer. En los primeros años, mi padre no le prestaba mucha atención. Pero luego, cuando empezó a crecer, algo cambió. Lo vi en sus ojos, lo vi en la forma en que la miraba, en cómo la llamaba en un tono diferente, en cómo insistía en que se sentara cerca de él a la hora de cenar. Mi madre también lo vio y yo vi a mi madre verlo. Y nunca dijimos nada. Pero Emily empezó a cambiar. Ella nunca más quiso dormir en nuestra habitación. Ella siempre encontraba la manera de terminar en medio de la cama de nuestra madre, abrazándola como si eso fuera a impedir algo. Y cada vez que esto pasaba, al día siguiente, mi padre estaba más furioso. Tiraba platos contra la pared,
Le gritaba a mi madre, decía que estábamos malcriando a la niña. Una noche, Emily se despertó gritando. Me sobresalté y traté de sacudirla, pero ella entró en pánico. Ella lloró y se retorció. En medio del llanto, me abrazó con tanta fuerza que apenas podía respirar. No dejes que me lleve. No lo dejes. Me quedé helado. Intenté calmarla, pero sabía lo que significaba. Y en ese momento supe que si no salíamos de esa casa, mi hermana no sobreviviría. El miedo me consumió, pero una cosa me mantuvo en pie. Tenía que ser fuerte. ¿Pero qué significaba ser fuerte en una situación como esta? Porque no podíamos simplemente salir por la puerta y huir. No teníamos a nadie, ni dinero, ni a dónde ir. Mi padre controlaba todo. Cada centavo que entró en esa casa, cada paso que dio mi madre. Entonces comenzamos a planificar. Fue mi madre quien tuvo la idea de ahorrar un poco de dinero de la limpieza que hacía a los vecinos. No era mucho, solo unas pocas monedas por semana que escondía dentro de un agujero en el colchón. También comencé a coleccionar, llevándome el cambio que encontraba en los bolsillos de los pantalones de mi padre cuando lavaba su ropa. Era un plan peligroso. Si lo descubría, estábamos perdidos. Pero no teníamos elección. El problema fue que cada vez estaba más atento y un día todo se vino abajo. Sucedió un domingo. Mi padre siempre bebía más los domingos y se pasaba todo el día tumbado en la silla del jardín, refunfuñando. Pero esa noche estaba más tranquilo de lo normal, sentado a la mesa, haciendo girar el tenedor en la mano, mirando a mi madre de una manera que me dejó helada. «Eres diferente», dijo de repente. Mi madre no respondió. Golpeó el tenedor sobre la mesa. «Sí, eres diferente. Estás actuando extraño. Tú y esa vieja de allí». Él me miró. Tragué fuerte. «¿Qué están planeando ustedes dos, eh?» Mi madre intentó reír, intentó fingir que no era nada, pero yo sabía que él ya sospechaba. Sabía que el peligro se estaba acercando. Esa misma noche, Emily desapareció. Me desperté en mitad de la noche y vi que no estaba en la cama. Mi corazón se aceleró. Me levanté de un salto y corrí hacia la sala de estar. Nada. La puerta del dormitorio de mis padres estaba cerrada. Me detuve frente a la puerta, conteniendo la respiración, sintiendo todo mi cuerpo temblar, pero no tuve el valor de entrar. Al día siguiente, Emily regresó, hablando menos que antes, volviendo a evitar mirarnos a los ojos. Pero sobre todo, ella regresó con un silencio que me destruyó por dentro. Fue ese día que mi madre decidió que nos iríamos. No importaba cómo, no importaba lo que pasara después. Solo necesitábamos salir de allí antes de que fuera demasiado tarde. Nunca había visto a mi madre tan decidida. Nunca había visto tanto miedo en sus ojos y sabía que si pasábamos una noche más allí, nunca nos iríamos. La fuga tenía que ocurrir ahora. Esa mañana mi madre no dijo una palabra. Ella simplemente me miró diferente, como si quisiera grabar mi imagen antes de que terminara el día. Tenía el rostro pálido y los ojos hinchados por la noche de insomnio. Sabía que ella tenía miedo. Yo también, pero no teníamos otra opción. Emily se despertó silenciosa, como siempre. Su piel parecía incluso más pálida de lo normal y ni siquiera intentó comerse las tostadas y los huevos. Simplemente se sentó encorvada en la silla, sosteniendo sus propias manos, como si necesitara agarrarse a algo para evitar desmoronarse. Mi padre era diferente. Se levantó tarde, más tranquilo de lo normal, con los ojos aún más pesados de lo habitual. Lo miré por el rabillo del ojo, tratando de entender si había notado algo, si sabía lo que estábamos planeando. Mi madre fingió, tratando de actuar como si nada estuviera pasando, pero era difícil engañar a un hombre que había pasado toda su vida buscando razones para castigarnos. Salió a trabajar más tarde de lo normal,
deteniéndose en la puerta unos segundos antes de cruzar el patio y desaparecer por el camino de tierra. Nos quedamos allí, sin respirar, esperando que el sonido de los pasos se desvaneciera. Entonces mi madre se volvió hacia mí. «¿Es hoy?» Mi corazón se detuvo por un segundo. Ya no era un plan, una idea en el fondo de nuestras cabezas. Ahora era real. Teníamos poco tiempo. Mi madre sacó el colchón de su lugar y tomó los pocos billetes que habíamos acumulado a lo largo de los meses. Era casi nada, pero era todo lo que teníamos. Corrí a la habitación, cogí nuestra ropa más abrigada, un trozo de pan y una botella de agua. Emily no preguntó nada. Ella simplemente hizo lo que le pedimos, como si estuviera en otro mundo. Mi madre salió a buscar un bulto de ropa que había dejado en casa de la vecina, la señora Jenkins. Ella era la única persona en la calle que a veces nos miraba con lástima pero nunca interfería. Cuando mi madre regresó, el sol ya empezaba a ponerse y fue entonces cuando nos dimos cuenta de lo peor. Mi padre no había ido a trabajar ese día. Estaba sentado en el porche, con la vista fija en la carretera y un cigarrillo entre los dedos. No había ido al bar, no había salido a jugar. Se quedó allí, esperando. Mi madre se quedó helada. Vi cuando sus manos empezaron a temblar, cuando sus ojos se llenaron de desesperación. Él lo sabía. No sé cómo, si escuchó algo, si notó el cambio en nuestro comportamiento, pero lo sabía. Y ahora estábamos atrapados allí con él. La noche caía lentamente, trayendo consigo un peso asfixiante. Mi madre intentó actuar con normalidad, pero tenía las manos frías. Emily tembló sin decir una palabra. Sentí todo mi cuerpo palpitar de miedo. Mi padre cenó sin decir nada, pero cuando terminó dejó los cubiertos sobre la mesa con fuerza y miró a mi madre. «Esta noche nos acostaremos temprano». Nunca dijo eso. Mi estómago se retorció. Mi madre asintió, pero vi que su rostro perdía todo color. Ella sabía lo que significaba. Iba a cerrar la puerta con llave, asegurarse de que no nos fuéramos. Y cuando se apagara la luz, Emily no estaría a salvo. Mi madre me miró y en ese instante ambos entendimos. No podíamos esperar. No podíamos dejar que llegara la noche. Sostuve la mano de Emily y sentí su pulso acelerarse. Mi madre se levantó lentamente, acercándose a la estufa como si fuera a calentar un poco de agua. Mi padre estaba sentado en la silla, bebiendo un vaso de bourbon, observando cada uno de nuestros movimientos. Entonces mi madre hizo algo que nunca antes había visto. Dejó caer la tetera al suelo. El ruido fue fuerte. El agua caliente salpicó por todas partes. Mi padre se levantó furioso, maldiciendo. Fue en ese momento que mi madre me miró. «Correr». Tiré de la mano de Emily y salimos corriendo por la puerta de la cocina. El aire frío me golpeó la cara y el sonido de la voz de mi padre nos siguió como un trueno. Corrimos sin mirar atrás. El patio parecía interminable. El camino de tierra parecía resbaladizo. Emily tropezó, casi se cae, pero la sujeté y seguí corriendo. Oímos un ruido, mi padre gritaba y la puerta se cerraba con fuerza. Mi madre respondió gritando y mi corazón se aceleró. Él iba a atraparla. Él iba a matarla. Pero luego su voz se volvió más distante. Mi madre se quedó atrás para que yo pudiera escapar con Emily. Sabía que no podía volver atrás, no podía dudar. Sabía que mi madre se había quedado atrás, que tal vez no la volvería a ver nunca más. Pero, sobre todo, lloré porque, por primera vez en años, supe que él nunca volvería a tocar a mi hermana y eso era lo único que importaba. El frío de la noche corta nuestra piel como un cuchillo. El viento levantaba el polvo del camino de tierra y cada paso que dábamos parecía una lucha contra nuestros propios cuerpos. Pero no pude parar. No podía soltar la mano de Emily.
No podía mirar atrás. El miedo nos empujó hacia adelante como si mi padre estuviera detrás, listo para arrastrarnos de regreso a ese infierno. Emily respiraba con dificultad, sollozando entre pasos. Sabía que ella estaba en su límite, pero ¿qué podía hacer? No podíamos simplemente detenernos y descansar. Miré a mi alrededor, tratando de reconocer algo en el camino oscuro. No pudimos volver a casa. No teníamos a dónde ir, así que seguimos corriendo. El pueblo estaba lejos, pero conocía el camino. Con el paso de los años, cuando mi madre me mandaba a buscar medicinas a la farmacia o comprar pan al pequeño mercado, yo prestaba atención. Sabía dónde empezaban las primeras casas, dónde estaba la oficina del sheriff, donde las calles se convertían en aceras. Pero ahora todo parecía muy lejano. El silencio de la noche solo era roto por el sonido de nuestros pasos y nuestra respiración agitada. De vez en cuando, un perro ladraba en la distancia y mi corazón se aceleraba, pensando que alguien podría escucharnos. Emily comenzó a tropezar un poco más. Susurré, apretando su mano. Necesitamos continuar. Ella no respondió, simplemente me siguió, ciega de miedo y cansancio. No sabía qué pasaría cuando llegáramos a la ciudad. No sabía si alguien nos ayudaría, si encontraríamos a mi madre. No sabía nada. Solo sabía que no podíamos parar. El tiempo pasaba lentamente y cada metro recorrido parecía una eternidad. Finalmente vi las primeras luces del pueblo. Mi corazón se aceleró. Pero entonces surgió el segundo problema, ¿a dónde ir? No podíamos simplemente sentarnos en la acera y esperar a que saliera el sol. Necesitábamos un lugar seguro. Mis ojos escanearon la calle desierta. Las puertas de las casas estaban cerradas, las ventanas a oscuras, no había nadie alrededor. Entonces me acordé de la señora Jenkins. Era nuestra vecina, pero tenía una hermana que vivía en el pueblo. Una vez, cuando iba con mi madre a entregar algo de ropa lavada, la escuché comentar que su hermana vivía en una casita cerca de la iglesia. Era nuestra única opción. Apreté la mano de Emily y seguí la calle, tratando de recordar el camino. Mi corazón latía con fuerza. El miedo todavía latía en mi pecho. En cualquier momento creía escuchar los pasos de mi padre detrás de nosotros, que saldría de las sombras y nos arrastraría de regreso. Pero eso no sucedió. Las calles estaban vacías y el pueblo dormía. Después de unos minutos, divisé la pequeña iglesia en la cima de la colina y al lado, la sencilla casita con un pequeño patio. Eso fue todo. Me acerqué a la puerta y miré la casa. No hay luces encendidas. Llamé a la puerta con manos temblorosas. Ninguna respuesta. Llamé de nuevo, esta vez con más fuerza. Después de unos segundos, se encendió una tenue luz en el interior. El sonido de pasos llegó a la puerta. Abrió una rendija. Era una dama delgada con el cabello recogido en un moño bajo y una mirada sospechosa. ¿Quién es? Tragué fuerte. Necesitamos ayuda. Me miró unos segundos, analizando mi rostro, mi estado. Emily se acurrucó detrás de mí. Luego abrió un poco más la puerta. ¿Quién te envió? Señora Jenkins, dije rápidamente. Ella es nuestra vecina. Ella entrecerró los ojos, tratando de entender si estaba diciendo la verdad. Entonces, finalmente, abrió la puerta. Adelante. Mis rodillas casi cedieron. Empujé a Emily hacia adentro, y tan pronto como cruzamos la puerta, sentí que finalmente podía respirar. Pero el miedo aún no había terminado. La señora nos hizo sentar a la mesa de la cocina y nos miró con más atención. Dime qué pasó. Sabía que no podía contarlo todo. Si lo supiera, tal vez tendría miedo de protegernos. Nuestro padre nos pega, fue todo lo que pude decir, sintiendo un nudo en la garganta. Y nos escapamos.
Se suponía que mi madre nos encontraría, pero mi voz se quebró. Su rostro se suavizó un poco. ¿Tienes algún lugar a donde ir? Negué con la cabeza. Ella guardó silencio por un momento, como si sopesara las consecuencias. Luego, dejó escapar un suspiro. Puedes quedarte aquí esta noche. Mañana veremos qué hacer. Quería llorar, quería agradecerle de rodillas, pero solo pude tomar la mano de Emily y susurrar, ahora estamos a salvo. Ella me miró, todavía con miedo en sus ojos, pero por primera vez en mucho tiempo, también había un rayo de esperanza. La cocina de Nancy Jenkins olía a café solo recién hecho y a madera vieja. El reloj de la pared hizo un ruido rítmico, un lento tic-tac que llenó el silencio. Emily y yo nos sentamos uno al lado del otro, todavía respirando profundamente, tratando de entender dónde estábamos. La noche parecía más oscura por dentro, como si todo el miedo todavía nos acompañara con cada pequeño ruido afuera. Mi corazón se aceleró. Sabía que mi padre no se rendiría fácilmente. No era el tipo de hombre que dejaba escapar las cosas. Nancy colocó una taza de café solo frente a mí y chocolate caliente para Emily. El líquido humeaba, pero ni siquiera lo pensé antes de sostener la taza con ambas manos, como si ese calor pudiera ahuyentar el frío que parecía haberse instalado en lo más profundo de mi interior. Puedes dormir en la pequeña habitación trasera, dijo con voz firme pero sin hostilidad. Asentí, sin atreverme a mirarla demasiado a los ojos. ¿Y tu madre?, preguntó ella. ¿Dónde está ella? Deseaba tener una respuesta. Mi madre se quedó atrás. Mi madre podría estar muerta ahora. Mi madre podría haber sido golpeada tan brutalmente que nunca más podría escapar. Pero no dije nada de eso. Simplemente agarré el borde de la taza y susurré, ella vendrá. Nancy no dijo nada por un momento. Su mirada pesaba sobre mí, analizando, tratando de comprender. Báñate antes de acostarte. Parece que has corrido un maratón. No supe cómo responder. Parecía como si hubiéramos corrido para salvar nuestras vidas. Llevé a Emily al baño y por primera vez en días, vi a mi hermana relajarse un poco cuando sintió el agua caliente en su piel. Se frotó lentamente, como si intentara quitar algo que no se podía ver. Quería decir algo para aliviar ese peso. Quería decir que todo estaría bien, pero ¿cómo podía prometerlo cuando ni siquiera sabía lo que sucedería? Después del baño volvimos a la cocina, donde Nancy ya había preparado 2 colchones en el pequeño cuarto trasero. La cama era de madera y crujía, pero parecía lujosa comparada con el duro suelo donde dormíamos en casa. Emily se acostó primero, con los ojos todavía llenos de miedo. «¿Mamá nos encontrará?», preguntó en voz baja. Sentí un nudo en la garganta. Sí, mentí. Ella apretó mi mano y cerró los ojos. Yo en cambio no dormí. Me quedé despierto, escuchando cada sonido de la noche. Cada rama que crujía afuera, cada faro que pasaba por la calle, hacía que mi corazón se acelerara. ¿Y si descubriera dónde estábamos? ¿Qué pasaría si llamara a la puerta en medio de la noche? ¿Y si viniera a llevarnos de regreso? La idea me hizo sentarme en la cama y presionar las rodillas contra el pecho. Quería que mi madre estuviera allí. Quería que ella apareciera en la puerta con su cabello desordenado y esa misma mirada. Pero la verdad era que ahora podría estar muerta. Cerré los ojos y me obligué a respirar lentamente. Esa noche hice una oración silenciosa. No fue una oración ordinaria. No pedí felicidad ni suerte ni futuro. Solo pedí que mi madre estuviera viva, que encontrara una manera de escapar de ese infierno y que de alguna manera nos volviéramos a encontrar. El sueño llegó lentamente, cargado de cansancio y miedo. En mitad de la noche soñé con mi madre. Ella corrió como yo había corrido y, al fondo, mi padre gritaba. El sol aún no había salido cuando me desperté. Mi cuerpo estaba pesado,
Me dolían los músculos como si me hubieran golpeado. El colchón era blando, pero sentía la cabeza llena de piedras. Lo primero que hice fue mirar hacia un lado. Emily seguía durmiendo, con el rostro sereno, pero tenía el puño cerrado contra el pecho, como si intentara protegerse, incluso mientras dormía. Suspiré profundamente, tratando de entender dónde estaba. Entonces recordé que habíamos escapado. Mi madre se quedó atrás y yo no sabía qué pasaría ahora. La habitación trasera donde estábamos era pequeña, con una ventana de madera entreabierta. El viento frío entró y me puso la piel de gallina. Afuera comenzaron a surgir los primeros sonidos del pueblo, el ladrido de un perro, el paso de un carro, el silbido lejano de algún hombre que se dirigía a su trabajo. Cubrí a Emily con la manta y me levanté lentamente. Todavía me temblaban las piernas por la carrera de la noche anterior. Salí de la habitación en silencio, intentando no hacer ruido. Nancy ya estaba despierta. Estaba en la cocina, vestida con un sencillo vestido a cuadros y el pelo recogido en un moño bajo, colando el café. El olor amargo llenó el aire. Ella me miró sin decir nada durante unos segundos, luego sacó una taza y sirvió el café, colocándola sobre la mesa. Sentarse. Yo obedecí. Mis dedos rodearon la taza, tratando de absorber ese calor. Nancy acercó una silla y se sentó frente a mí. ¿Qué planeas hacer ahora, niña? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Qué planeaba hacer? No lo sabía. Mi única idea era huir. No había pensado en el después. Miré al suelo, apretando la taza. Espera a mi madre. Nancy siguió mirándome y sentí que me ardía la cara. ¿Y si ella no viene? Tragué fuerte. Esa era la pregunta que había estado evitando. ¿Y si mi madre estuviera muerta? ¿Qué pasaría si ella nunca lograra escapar? Se me cerró la garganta y las lágrimas amenazaron con brotar, pero no podía llorar, no delante de Nancy. Suspiró y tomó un sorbo de su propio café. No puedes quedarte aquí. Esas palabras golpearon como un puñetazo en el estómago. Lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Pero escucharlo en voz alta hizo que todo pareciera aún peor. No tengo a dónde ir, murmuré. Nancy no respondió de inmediato. Ella simplemente se quedó allí sentada, analizándome. Luego, como si estuviera tomando una decisión, dijo, aquí en la ciudad está el refugio St. Mary. Las hermanas acogen a niñas que necesitan ayuda. Fruncí el ceño. ¿Un refugio? Ellos pueden ayudarte. Pueden proporcionarte un techo, un plato de comida, hasta que encuentres a tu madre. Ella no quería decirlo, pero ambos sabíamos que mi madre tal vez nunca nos encontraría. Presioné mis dedos contra la taza de café, sintiendo el calor en mi piel, tratando de aferrarme a algo que no fuera miedo. Te llevaré después del almuerzo, dijo, levantándose y comenzando a arreglar la cocina. Seguí sentada, sin saber qué sentir. No era un hogar, pero era un lugar seguro y, después de todo, tal vez era lo mejor que podíamos tener. Regresé a la habitación, me senté en el borde del colchón y observé a Emily dormir. ¿Estaba todavía viva mi madre? ¿Sabía ella que logramos escapar o él la detuvo? Apreté los ojos, ahuyentando los malos pensamientos. Necesitaba ser fuerte, por mí, por Emily y especialmente por mi madre. El día pasó lentamente. Después de tantas noches sin dormir, de tanta tensión y miedo, mi cuerpo pedía descanso, pero mi cabeza no me lo permitía. Cada ruido en la calle me hacía saltar. Cada sombra en la ventana me hacía pensar que mi padre estaba allí, listo para arrastrarnos de regreso. Emily también parecía inquieta. Incluso cuando intentaba jugar con una muñeca vieja que Nancy le había prestado, su mirada estaba vacía, distante, como si incluso allí, a salvo, todavía estuviera atrapada en algún lugar oscuro dentro de ella.
Nancy no era una mujer de muchas palabras, pero observé cómo de vez en cuando nos miraba de reojo, como tratando de decidir si estaba haciendo lo correcto al ayudarnos. El tiempo pasó hasta que el sol alcanzó el punto más alto del cielo. Fue entonces cuando finalmente rompió el silencio. Es hora de irse. Sabía que no podíamos quedarnos allí para siempre, pero aún así, escuchar esas palabras hizo que se me oprimiera el pecho. Miré a Emily, que sostenía la muñeca entre sus delgados dedos. Ella no me miró, solo apretó los labios y asintió lentamente. Nancy sacó un pañuelo del interior del gabinete y se lo ató alrededor de la cabeza antes de volverse hacia nosotros. Venir. Me levanté lentamente y tomé la mano de Emily. Ella apretó el mío con fuerza como diciendo que estaba ahí, que todavía estaba conmigo. Salimos a la calle y sentí el sol abrasador golpear mi rostro, trayendo una luz que parecía demasiado cruel para el peso que llevábamos. El pueblo ahora estaba despierto, diferente a la noche anterior cuando pasamos desapercibidos entre las sombras. Los hombres empujaban carros llenos de fruta, las mujeres hablaban de puerta en puerta, los niños corrían descalzos levantando polvo del suelo de tierra batida. Todo parecía tan normal, como si nuestra pesadilla nunca hubiera existido. Pero así fue, y sabía que incluso desde la distancia, aún podría alcanzarnos. El camino hasta el refugio de Santa María fue corto pero pareció una eternidad. Cada paso me hacía sentir como si me estuviera alejando aún más de mi madre, y eso me hacía un nudo en el estómago. Cuando finalmente llegamos, mi pecho se apretó. El refugio era una construcción sencilla con altas paredes blancas y una puerta de hierro que crujía cuando Nancy la empujaba. El olor a flores provenía de un jardín bien cuidado en medio del patio. Todo estaba tan tranquilo que parecía otro mundo, alejado de la realidad sucia y ruidosa de las calles. Dos monjas caminaban por el otro lado del patio y una de ellas nos vio primero. Era una mujer mayor con ojos profundos y un rostro que contenía muchas historias. Cuando se acercó, no sonrió, solo nos miró analizando cada detalle de nuestra presencia. ¿Quiénes son estas chicas? Su voz era suave pero tenía autoridad. Nancy respiró hondo antes de responder. Son hijas de una mujer que fue golpeada por su marido. Hicieron lo que pudieron para escapar. La monja se quedó en silencio por unos momentos, luego bajó la mirada hacia Emily, quien apretó mi mano aún más fuerte y se escondió detrás de mí. Fue entonces cuando vi su mirada cambiar. Ella no hizo preguntas, no pidió explicaciones, solo asintió. ¿Necesitas comida? Asentí lentamente. Nos hizo un gesto para que entráramos y solo cuando cruzamos la puerta me di cuenta de lo exhausto que estaba. Mi cuerpo parecía hecho de plomo y el peso que llevaba sobre mis hombros parecía haberse duplicado. Seguimos a la monja hasta un pequeño refectorio donde algunas niñas, vestidas con ropa sencilla, lavaban los platos y barrían el suelo. El olor a sopa de pollo llenó el aire. Nos acercó una silla y nos indicó que nos sentáramos. Quédate aquí. Voy a traerte algo de comer. Emily no soltó mi mano ni por un segundo. Miré a mi alrededor y vi que algunas de las chicas nos observaban con curiosidad, pero ninguna se acercó. Era un mundo nuevo, un mundo que no sabíamos si sería nuestro hogar. Cuando la monja regresó, colocó dos platos hondos frente a nosotros. La sopa todavía estaba humeante y el olor de las verduras me hizo gruñir el estómago. Come, dijo. Emily tomó la cuchara primero. La primera cucharada hizo que se le llenaran los ojos de lágrimas. Quizás fue porque hacía días que no comíamos adecuadamente, o quizás fue porque, por primera vez en mucho tiempo, comimos sin miedo a que alguien nos arrebatara el plato de las manos. Sostuve la cuchara con dedos temblorosos y me llevé la sopa a la boca. Era sencillo, pero hacía calor y era nuestro. Nancy permaneció a nuestro lado por un rato, mirándonos. Cuando Emily terminó la segunda cucharada, dejó escapar un suspiro y se volvió hacia la monja. No tienen a dónde ir.
La monja simplemente asintió y en ese momento supe que nuestra nueva vida comenzaría allí. Pero en el fondo todavía me rondaba una pregunta: ¿dónde estaba mi madre? ¿Había logrado escapar o la habíamos perdido para siempre? Los días dentro del refugio de Santa María transcurrieron lentamente. El silencio era casi sagrado, roto solo por el sonido de las escobas que barrían el polvo de las piedras, por los cantos de las monjas durante las oraciones y por el tintineo de las cucharas en los platos durante las comidas. Para algunas niñas, ese lugar era un hogar. Para otros, fue un refugio temporal, un lugar donde se escondieron del mundo hasta que pudieran empezar de nuevo en otro lugar. Para Emily y para mí, fue una pausa. Pero una pausa no era lo mismo que seguridad. Desde el primer momento que nos sentamos en aquel refectorio, una sola pregunta me atormentó: ¿dónde estaba mi madre? Al principio traté de creer que pronto nos encontraría, que de alguna manera lograría escapar y buscarnos allí. Pero pasaron los días, luego una semana, luego 2 y nada. Las monjas nos dieron ropa, nos enseñaron a orar antes de las comidas y nos dieron un rincón para dormir. Pero nada de eso llenó el vacío en mi pecho. Me despertaba en medio de la noche, con los ojos perdidos en el techo oscuro, tratando de imaginar qué había pasado esa noche cuando huimos. ¿Mi padre la había lastimado? ¿La había encerrado dentro de la casa para que nunca más pudiera salir? ¿Estaba viva? Intenté no llorar delante de Emily, pero algunas noches no podía evitarlo. En el refugio yo era una niña más. Allí no había pasado. Las monjas nos llamaban hijos de Dios y nos asignaban tareas diarias para mantener la mente ocupada. Ayudamos en la cocina, en el jardín, en el refectorio. Era una rutina simple, pero yo no quería rutina. Quería a mi madre. Una tarde, mientras ayudaba a doblar sábanas en el patio, escuché el sonido de pasos apresurados. Levanté la cabeza y vi a Nancy hablando con una de las monjas cerca de la puerta de hierro. Mi corazón se aceleró. Coloqué las sábanas descuidadamente sobre la mesa y corrí hacia allí, sintiendo que se me revolvía el estómago. ¿Hay noticias?, pregunté, mi voz más ansiosa de lo que debería ser. Nancy me miró con una mezcla de lástima y preocupación. El pueblo está hablando, dijo, bajando el tono de voz. Tu padre te está buscando. Se me erizó la piel por todas partes. ¿Qué quieres decir? Ella suspiró, como si sopesara sus palabras antes de decírmelo. Está preguntando por el vecindario. Dice que su esposa desapareció y que sus hijas están perdidas por ahí. Pero nadie dice nada. Todos fingen no saberlo. Sentí un sabor amargo en la boca. ¿Y mi madre? Ella dudó y eso fue peor que cualquier respuesta. No lo sé, niña. Nadie la ha visto. Mi pecho se hundió. La monja al lado de Nancy me miró con expresión seria. Estás a salvo aquí. Él no te encontrará. Quería creer esas palabras, pero nada parecía seguro. Esa noche no pude dormir. Cada ruido afuera parecía ser el de mi padre llegando. Cada voz lejana parecía ser el anuncio de lo peor. No podía esperar. No podía quedarme allí sin saber lo que le había pasado a mi madre. Entonces tomé una decisión. Volvería, no a casa, sino a un lugar cercano. Necesitaba saberlo. Necesitaba ver con mis propios ojos si mi madre todavía estaba viva. Pero para hacer eso, tendría que irme sin que nadie se diera cuenta, y sabía que esta podría ser la decisión más peligrosa de mi vida. La decisión de regresar me había estado carcomiendo por dentro desde la primera noche en el refugio. Sabía que no podía quedarme allí sin saber lo que le había pasado a mi madre. Pero entre querer y hacer había un abismo, un miedo tan grande que me hacía temblar solo de pensarlo. Si mi padre todavía estaba en la ciudad, si todavía nos estaba buscando, el riesgo era enorme. Si me encontraba, sabía lo que pasaría. Pero lo que me estaba matando por dentro era la incertidumbre. ¿Mi madre estaba viva?
¿La había encerrado dentro de la casa? ¿Había logrado escapar? Nadie dijo nada. Las monjas oraron para que Dios nos diera fuerzas, pero el silencio sobre mi madre era como un grito dentro de mi cabeza. Necesitaba irme, pero no podía llevarme a Emily. Si algo me sucediera, al menos ella todavía estaría a salvo. Ya había visto lo que mi padre era capaz de hacerle a un niño indefenso. Nunca dejaría que él la lastimara de nuevo. Así que, en mitad de la noche, cuando las luces del refugio ya estaban apagadas y el único sonido era el canto lejano de algún grillo escondido en el jardín, me levanté lentamente de la cama. Emily dormía profundamente a mi lado, agarrando la almohada como si fuera un escudo. La miré un rato, memorizando cada detalle de su rostro infantil, y luego me levanté con todo el cuidado del mundo. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que alguien lo oiría. Salí de la habitación sin hacer ruido, caminando por el pasillo oscuro, sintiendo mis pies fríos en el suelo de piedra. El refugio estaba en silencio. Las monjas dormían en sus habitaciones y la única vela encendida parpadeaba en la capilla junto al patio. Me acerqué a la puerta lentamente, cada paso era una prueba de mi propio miedo. Y entonces, en el momento en que toqué con mis manos el frío hierro de la puerta, una voz sonó detrás de mí. ¿A dónde crees que vas, niña? Todo mi cuerpo se congeló. Lentamente, me volví y vi a la hermana Margaret con sus ojos profundos y su velo oscuro, mirándome con firmeza. Mi corazón parecía a punto de explotar. Necesito ver a mi madre, mi voz salió baja, casi suplicante. Ella me analizó por un momento que pareció una eternidad. Luego, suspiró. ¿Quieres morir? Sentí que se me hundía el estómago. No quería morir, pero ¿qué era seguir viviendo sin saber de mi madre? No respondí, solo sostuve la puerta con más fuerza, como si pudiera convencerme de que estaba haciendo lo correcto. La monja dio un paso adelante, con los ojos todavía fijos en mí. Sabes que todavía está ahí fuera, ¿no? Asentí lentamente. Suspiró de nuevo, cruzando los brazos sobre su hábito negro. Entonces vete. Pero si te atrapa, no digas que no te lo advertimos. El shock recorrió mi cuerpo. Ella me estaba dejando ir. No pregunté dos veces. Empujé lentamente el portón y salí a la calle desierta, sintiendo que el frío del amanecer me tragaba entero. Las calles estaban vacías y cada sombra parecía una figura al acecho. Mi corazón golpeaba contra mi pecho, pero mis piernas se movían solas. Conocía el camino. El pueblo era pequeño y nuestra casa estaba más allá del mercado, después de la plaza, al comienzo del camino de tierra. Pasé por las casas cerradas, sintiendo el olor a humedad del alba mezclado con el lejano olor a humo de leña. Cuanto más me acercaba, más terror se infiltraba en cada célula de mi cuerpo. ¿Qué pasa si lo encuentro primero? ¿Y si ya sabía dónde estaba? ¿Y si mi madre? Sacudí la cabeza, ahuyentando los malos pensamientos. Necesitaba llegar hasta el final. El cielo empezaba a aclararse cuando por fin vi nuestra casa, o lo que quedaba de ella. La valla estaba caída, la puerta abierta y una de las ventanas rota. Me detuve en medio del camino, sintiendo que el miedo me consumía. ¿Qué pasó aquí? Mi pecho subía y bajaba en respiraciones rápidas y desesperadas. Di un paso, luego otro. Cuando crucé el patio, me di cuenta de que la casa estaba vacía. El suelo estaba cubierto de fragmentos de vidrio, los muebles volcados y un olor a alcohol y moho impregnaba el aire. Mi madre no estaba allí, ni mi padre tampoco. Mi cuerpo tembló. ¿Dónde estaban? ¿Qué le había hecho? Me acerqué a la cama donde solía dormir mi madre y vi algo que me hizo perder el aliento. Un trozo de tela a cuadros clavado en un clavo en la pared. Conocía esa tela. Era del vestido que llevaba mi madre la noche que huimos. Se me hizo un nudo en la garganta. Ella había estado aquí.
Había intentado escapar y algo había salido mal. Oí un ruido, pasos en el camino. Mi corazón se aceleró. Lo único que hice fue acurrucarme en un rincón de la habitación, tratando de esconderme, tratando de desaparecer. Los pasos se acercaron y luego una voz baja, casi un susurro. ¿Hija? Mis ojos se llenaron de lágrimas incluso antes de girar la cara. Mi madre estaba allí, herida pero viva. Mi madre estaba allí, pero ya no era la misma. Tenía los pies descalzos sucios de tierra, el vestido desgarrado en algunos lugares, el pelo despeinado, como si hubiera corrido durante días sin descansar. Su rostro era delgado, su piel pálida, sus ojos profundos y llenos de un cansancio que iba más allá de lo físico. Pero lo que más le dolió fue la marca morada en su mejilla. Ella se quedó congelada en la puerta, mirándome como si no creyera lo que veía, como si yo fuera un fantasma. Mis labios temblaron. Mamá, fue todo lo que pude decir antes de caer en sus brazos. Ella me abrazó contra su pecho y fue solo entonces, en ese momento, que sentí el peso de todo lo que había sucedido. Había estado corriendo durante días, cargando el miedo sobre mis hombros, tratando de ser fuerte por Emily, por mí, por ella. Pero ahora, en los brazos de mi madre, toda fuerza se disolvió. Lloré como un niño que había pasado demasiado tiempo sin consuelo. Sentí sus manos sostener mi cabeza, sus dedos delgados y temblorosos. Pensé que te había perdido, su voz salió baja, ronca. Apoyó su rostro en mi cabello y me di cuenta de que ella también estaba llorando. Abracé a mi madre aún más fuerte, temiendo que desapareciera. Te busqué, murmuré sollozando. Esperamos, pero no apareciste. Respiró profundamente y su frágil cuerpo temblaba en mis brazos. Lo intenté, hija, lo intenté. Me alejé un poco para mirarla. ¿Qué pasó? Se mordió los labios y sus ojos se dirigieron al suelo. Ella guardó silencio durante un rato, como si reuniera valor para hablar. Él me atrapó. Mi estómago dio un vuelco. Después de que huiste, él se dio cuenta. Se volvió loco. Me golpeó. Me encerró en la habitación. Dijo que iría tras de ti, que te encontraría, incluso si fuera en el infierno. Se pasó los dedos por la cara, como si intentara borrar los recuerdos. No pude hacer nada. Estuve días encerrado sin saber de ti, sin saber si habías logrado escapar. ¿Cómo escapaste? Mi voz salió ahogada. Suspiró, con los ojos fijos en algún momento del pasado. Bebió más de lo habitual y luego se desmayó en el sofá. Sabía que esa era mi única oportunidad. Respiró profundamente antes de continuar. Tomé las pocas cosas que podía llevar y salí por la ventana. Mi corazón latía rápido. Todavía nos está buscando. Sus palabras provocaron un escalofrío en mi columna. No parará hasta encontrarnos. Ella me miró a los ojos y vi algo que nunca antes había visto, determinación. Mi madre, esa mujer que había pasado años acobardada ante los gritos de mi padre, que bajaba la cabeza cada vez que entraba a casa, ahora tenía fuego en los ojos. Pero nunca más nos hará daño. Fue la primera vez que escuché a mi madre decir algo así y fue la primera vez que creí que podríamos tener una oportunidad de escapar de verdad. Ella tomó mis manos con fuerza. Necesitamos encontrar a Emily. Asentí, pero antes de que pudiéramos dar un paso fuera de esa casa, escuchamos un ruido. Un silbido largo. Mi sangre se congeló. Conocía ese sonido. Fue. Los ojos de mi madre se abrieron como platos. No pensamos, simplemente corrimos por el patio, por la valla caída, por el camino. El miedo nos quemaba los pulmones y el peso de nuestra huida parecía aún mayor ahora. Estaba cerca y si nos encontraba, sabíamos que no habría una segunda oportunidad. El miedo tenía un sonido.
Era el sonido de nuestra respiración entrecortada, de los pies descalzos golpeando la tierra seca del camino, de las ramas quebrándose bajo nuestros pasos desesperados. Pero el peor sonido fue el que vino detrás de nosotros, el silbido largo y prolongado que atravesó la noche como una espada. Era él y estaba cerca. Mi madre apretó mi mano con tanta fuerza que sus dedos se clavaron en mi piel. Su cuerpo tembló, pero sus piernas no se detuvieron. Ella corrió como si nuestras vidas dependieran de ello, y así fue. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, en mi cuello, en mis sienes. La respiración me quemaba los pulmones, el sudor corría por mi frente mezclándose con el polvo que se levantaba del suelo seco. Mi madre miró hacia los lados, tratando de encontrar un camino, un escondite, cualquier cosa que nos diera una oportunidad. Pero estábamos en el camino abierto. Si nos viera, no tendríamos a dónde huir. Ya podía sentir su presencia detrás de nosotros, incluso sin mirar, el olor a bourbon, el peso de su sombra. Nos está cazando, murmuró mi madre. Nos desviamos hacia un lado, atravesando un sendero entre la vegetación. Los arbustos bajos nos arañaban, las espinas de los arbustos nos cortaban los tobillos, pero nada de eso importaba. Necesitábamos desaparecer. El ruido de nuestros pasos fue amortiguado por el bosque. Solo oíamos el susurro de las hojas, el canto de los grillos a lo lejos, el eco de nuestras respiraciones cortas y desesperadas. Y luego, lo que más temíamos, el sonido de pasos detrás, demasiado fuertes para ser el viento. Mi madre se detuvo abruptamente y me empujó detrás de un árbol espeso. Puso su mano sobre mi boca, sofocando cualquier sonido que pudiera hacer. Estaba temblando de pies a cabeza. El olor del bosque, mezclado con nuestro sudor, me provocó náuseas, pero no podía moverme. La noche parecía haberse detenido. Los segundos se prolongaron como si fueran horas. Y luego habló. Sé que estás aquí. Mi piel se congeló. Su voz era baja, pero cargada de amenaza. No sirve de nada correr, mujer. ¿Crees que puedes esconderte de mí? Mi madre cerró los ojos con fuerza y apretó los labios hasta que se pusieron blancos. Estaba tan cerca que podíamos oírle respirar. Te di todo. Te di una casa, comida, mis médicos. Sentí un nudo apretado en mi garganta. No vio nada malo. No vio el monstruo que era. Su voz se volvió más dura. Solo quiero lo que es mío. Mi madre tembló a mi lado. El odio en su rostro era evidente, pero sabíamos que no podíamos enfrentarlo. Si nos encontrara, todo terminaría ahí. El bosque estaba oscuro y él caminaba lentamente, como si saboreara la caza. El sonido de sus pasos iba y venía, como si estuviera cerca, pero a la vez lejos. Mi madre me presionó el hombro. Correr. Mi cabeza se giró hacia ella, con los ojos muy abiertos. ¿Y ahora qué? Me empujó hacia el otro lado del sendero y antes de que pudiera reaccionar, salió en dirección opuesta, rompiendo ramas a propósito, creando una distracción. El miedo me atravesó como un cuchillo afilado. No. Pero mi madre no se detuvo. Ella salió corriendo entre los arbustos, haciendo ruido, desviando su atención de mí. Quería seguirla, pero sabía que si lo hacía, arruinaría todo. Corrió tras ella y el sonido de sus pesados pasos se alejó. Me quedé allí, acurrucada detrás del árbol, con el corazón acelerado y los ojos cegados por las lágrimas. Mi madre me había salvado, pero ¿y si él la atrapaba? La desesperación creció dentro de mí. Necesitaba salir de allí, necesitaba encontrar a Emily, necesitaba creer que mi madre lograría escapar. Entonces corrí, esta vez solo, sin mirar atrás, sin saber si mi madre se le escaparía, pero con una certeza, nunca más me atraparía. El viento me cortaba la piel mientras corría. Las lágrimas se mezclaron con el sudor y mi visión oscilaba entre la oscuridad de la noche y los destellos de mi mente en pánico.
Mi cuerpo quería parar, pero el miedo no me lo permitía. Cada paso era una batalla contra el duro suelo, contra el cansancio que gritaba en mis músculos, contra el terror de saber que mi madre todavía estaba allí, sola. No sabía si había logrado perderlo. No sabía si todavía estaba viva, pero no podía pensar en eso ahora. Emily, necesitaba llegar hasta ella. El camino parecía interminable y cada sombra a mi alrededor se transformaba en una figura amenazadora. Mi respiración se hizo entrecortada, irregular y mi pecho ardía como si estuviera ardiendo. El pueblo no estaba tan lejos, pero esa noche parecía que nunca llegaría. Finalmente vi las primeras casas, las ventanas oscuras, las calles vacías, las débiles farolas que iluminaban solo pequeños trozos de la acera. No tenía tiempo que perder. Mis pies descalzos hicieron un sonido sordo sobre el suelo de piedra mientras corría por los callejones. Cada esquina doblada era un riesgo. ¿Y si tuviera amigos en la ciudad? ¿Y si alguien lo hubiera visto y le hubiera dicho que yo estaba allí? Pero no tuve elección. El refugio estaba ahora a solo unas cuadras de distancia. Sentí mi corazón golpeando contra mis costillas. Las puertas del refugio de Santa María aparecieron ante mí, altas y cerradas como siempre. Me detuve, respirando con dificultad y golpeé con fuerza, sin importarme a quién despertaría. «Abre, por favor». La madera resonó con el sonido de mis puños desesperados. Nada. Llamé de nuevo, sintiendo crecer la desesperación. Por el amor de Dios, que alguien se abra. Los segundos parecieron prolongarse. Luego se escuchó un crujido, la puerta se abrió apenas y apareció un rostro cubierto por un velo oscuro. La monja me miró, primero con sorpresa, luego con preocupación. «¿Qué estás haciendo aquí?» «Mi madre, él está detrás de ella. Necesito entrar». Abrió la puerta por completo y me llevó adentro, cerrándola rápidamente inmediatamente después. «¿Dónde está tu madre?» «Ahí fuera». Se me quebró la voz. Ella se quedó atrás para salvarme. Mi visión se volvió borrosa y antes de que pudiera decir algo más, sentí que mi cuerpo cedía. El cansancio venció al miedo. Se me agotaron todas las fuerzas, y por primera vez desde que huí de esa casa, me desmayé. Me desperté sintiendo una sábana áspera sobre mí y un hechizo de té caliente en el aire. Me palpitaba la cabeza y por un momento no supe dónde estaba. Entonces el recuerdo volvió como un puñetazo. Mis ojos se abrieron de repente y me senté en la cama con un movimiento brusco. La hermana Margaret estaba sentada en una silla a mi lado, con una mirada serena pero atenta. «Necesitas descansar». «Mi madre». Mi voz salió débil, casi un susurro. «Aún no tenemos noticias». El mundo dio vueltas y sentí que la desesperación subía por mi garganta. Mi madre todavía estaba ahí fuera. Necesitaba hacer algo. «Emily, mi hermana». La monja señaló la esquina de la habitación. Miré hacia un lado y vi a Emily acurrucada en una manta, durmiendo. Mi respiración se detuvo. Me levanté lentamente y me acerqué a ella, sintiendo que me temblaban las piernas. Emily estaba allí, a salvo. Me arrodillé a su lado y tomé su pequeña y cálida mano. Se movió un poco y abrió los ojos lentamente, y al verme le tembló el labio. «¿Regresaste?» Mis ojos se llenaron de lágrimas. «Regresé, mi flor». Se arrojó a mis brazos, apretándolos como si nunca quisiera soltarlos. Y en ese momento, solo en ese momento, me permití creer que tal vez teníamos una oportunidad. Quizás todavía había esperanza. Pero la pregunta que me perseguía no desaparecía: ¿dónde estaba mi madre? ¿La volveríamos a ver alguna vez? El tiempo en el refugio transcurrió diferente después de esa noche. El peso se volvió insoportable. Cada mañana era un tormento, cada noche un vacío frío y cruel. Emily estaba a salvo, sí,
Pero mi madre todavía estaba ahí fuera. Intenté ocuparme de las tareas que nos encomendaban las monjas. Lavé ropa hasta que se me arrugaron los dedos, barrí los pasillos hasta que me dolió el brazo, ayudé en la cocina incluso sin tener hambre. Pero nada funcionó. Mis pensamientos volvieron a la misma pregunta, el mismo miedo que me devoraba por dentro. ¿Estaba viva? Tenía miedo de preguntar, miedo de escuchar la respuesta. El pueblo era pequeño y cualquier noticia se difundía rápidamente, pero por alguna razón nadie hablaba de ella. Nancy fue la única que intentó obtener información. Nada, niña, dijo un día, sentada en la cocina del refugio, bebiendo un café negro fuerte mientras me miraba con lástima. Nadie ha visto ni oído nada. ¿Pero qué pasa con mi padre? Yo pregunté. Ella suspiró. Sigue preguntando por ahí, pero ahora parece más tranquilo. Eso me dejó congelado. ¿Qué haría que mi padre dejara de buscarnos? ¿Qué hubiera pasado para que finalmente se detuviera? No quería pensar en la respuesta. Emily era mi sombra, siguiéndome a todos los rincones del refugio, agarrando mi falda cada vez que una monja pasaba cerca. Hablaba poco, pero yo sabía lo que pasaba por su cabecita. Ella también estaba esperando que regresara nuestra madre. Pero los días se convirtieron en semanas y nada. Hasta que una mañana, mientras fregábamos los paños del refectorio en el lavabo del patio, apareció en la puerta una de las monjas con otra cara. «Ven conmigo», dijo, mirándome. Mi estómago se revolvió. Dejé caer el paño con jabón en el agua y seguí a la mujer sin decir nada, con Emily corriendo detrás de mí. La monja nos llevó a la entrada del refugio, donde Nancy estaba parada con las manos entrelazadas sobre el delantal y el rostro tenso. Mi corazón se aceleró. ¿Qué pasó? Yo pregunté. Ella dudó por un instante, y eso fue suficiente para que mis piernas se debilitaran. Tu madre. Su voz vaciló un poco, y sentí que mi respiración se detenía. Está viva, dijo al fin. El mundo a mi alrededor se detuvo. Parpadeé un par de veces, tratando de entender lo que significaban esas palabras. ¿Dónde está ella? Nancy bajó los ojos. En el Hospital General del Condado. Mi pecho se hundió. Ni siquiera pregunté qué había pasado. Conocí a mi padre. No la dejaría escapar sin marcas. Quiero verla, dije, ya moviéndome. Yo te llevaré, dijo Nancy. Pero prepárate. Esa frase me golpeó como una advertencia silenciosa. Respiré profundamente, tomé la mano de Emily y salí del refugio por primera vez desde que regresé. El camino hasta el hospital fue el más largo de mi vida. Cada latido de mi corazón parecía resonar en el camino de tierra y mi mente construía las peores imágenes posibles. Mi madre estaba viva, pero ¿en qué estado? Cuando llegamos, el olor a medicina y éter me provocó náuseas. Las paredes blancas me parecieron frías, como si el mundo interior estuviera hecho solo de enfermedades y despedidas. Una enfermera nos guió a una habitación en la parte de atrás, donde las ventanas dejaban entrar una luz tímida, y allí estaba ella, mi madre, acostada en la cama, más delgada que nunca, con los brazos llenos de moretones y un corte en la frente aún sanando. Respiró lentamente, su pecho subía y bajaba con esfuerzo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. «Mamá». Se volvió hacia mí y vi aparecer una débil sonrisa en sus labios agrietados. «¿Mi niña?» Me acerqué a ella sin pensar, tomé su mano con cuidado, como si fuera a romperse en cualquier momento. «¿Qué te hizo?» Mi voz salió temblorosa. Dejó escapar un breve suspiro, sus ojos cansados. Intentó matarme. Mi respiración falló, pero él no lo logró. Ella apretó mi mano con las pocas fuerzas que tenía. No tuvo éxito, hija. Esa frase llevaba más que palabras. Ella estaba viva. Ella había ganado. Quería llorar, quería gritar,
quería abrazarla fuerte. Pero todo lo que hice fue tomar su mano y asentir. Mi madre nunca volvería a ser su prisionera y los tres nunca regresaríamos a ese infierno. El monstruo no volvería a encarcelarnos. Nuestra libertad costó todo, pero ahora era nuestra. La habitación del hospital estaba fría. El olor a medicina y desinfectante impregnaba el aire. Pero nada era más fuerte que el dolor silencioso que flotaba allí. Mi madre estaba acostada, frágil, herida, pero viva. Y eso debería consolarme. Pero en cambio, el miedo todavía me dominaba porque mi padre todavía estaba ahí afuera. Porque sabía que si descubría que mi madre estaba viva, regresaría y no podríamos huir para siempre. Me senté al lado de la cama, sosteniendo su mano fría en la mía. Su rostro era delgado, su piel marcada por hematomas que denunciaban lo que había enfrentado para llegar allí. Él sabe que estás aquí. Mi voz salió débil, como si no quisiera escuchar la respuesta. Mi madre miró hacia otro lado. No lo sé, respiró profundamente antes de continuar. Pero no lo creo. Nancy se acercó lentamente, con los brazos cruzados y la mirada cargada de preocupación. ¿Qué pasó esa noche, Ellen? Mi madre cerró los ojos por un momento, como si revivirlo fuera aún peor que haber pasado por todo. Después de que huyeron, él se dio cuenta de inmediato. Se salió de control. Tragó fuerte y vi que sus manos temblaban un poco. Quería hacerme decir dónde estaban. Sentí un nudo apretado en mi pecho. Sabía lo que eso significaba. Mi madre sufrió por nuestra fuga. Me golpeó mucho, me encerró en la habitación. Dijo que te encontraría. Que Emily era suya. Mi respiración se entrecortó, pero luego bebió demasiado, como siempre. Sus ojos finalmente encontraron los míos, y fue entonces cuando supe que era ahora o nunca. El silencio en la habitación se prolongó durante unos segundos. Traté de escapar por la ventana, pero él se despertó, le falló la voz. Me agarró del brazo y me tiró al suelo. Mi madre desvió la mirada como si volviera a ese momento. Dijo que si me escapaba, ya no me necesitaría más, que se ocuparía solo de sus hijas. Sentí que se me revolvía el estómago. Ella estaba diciendo, sin necesidad de las palabras exactas, que él también tenía la intención de destruirnos. Apreté su mano con más fuerza, sintiendo el calor de mi cuerpo tratando de alcanzar el de ella. Pero luché, continuó, con un hilo de voz. Por primera vez peleé. Ella respiró profundamente y luego me miró. Y así fue como logré conseguir el cuchillo. El aire salió de mis pulmones. Mamá. Ella asintió lentamente. Trató de detenerme, pero por primera vez me tenía miedo. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Lo mataste? Mi madre miró sus propias manos delgadas y frágiles que habían sostenido un cuchillo contra su propio torturador. No, ella negó con la cabeza. Pero lo lastimé lo suficiente como para escapar. Mi respiración era irregular. ¿Entonces todavía está vivo? Ella asintió y el peso de esas palabras cayó sobre mí como una piedra. Mi padre todavía estaba ahí fuera. Puede que mi madre hubiera escapado, pero él todavía existía, y monstruos como él no desaparecen tan fácilmente. La puerta de la habitación chirrió lentamente y Emily entró vacilante, como si tuviera miedo de lo que vería. Sus ojos se abrieron cuando vio a mi madre. Mami. Mi madre sonrió débilmente, extendiendo los brazos con esfuerzo. Mi pequeña. Emily corrió hacia la cama y se arrojó contra ella, llorando suavemente contra el pecho de nuestra madre. Contuve mis propias lágrimas, pero por dentro ya me estaba desmoronando. Mi madre estaba viva. Emily estaba a salvo. Pero nunca seríamos verdaderamente libres mientras él todavía respirara. Nancy se aclaró la garganta y se cruzó de brazos. La pregunta ahora es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué íbamos a hacer?
Fue la primera vez que me di cuenta de que todavía no habíamos ganado. Habíamos huido, sobrevivido, pero aún no habíamos terminado. El miedo todavía existía, y la única manera de deshacernos de él era deshacernos de él de una vez por todas. Mi madre me miró y en ese instante ambos pensamos lo mismo. Si quisiéramos vivir en paz, el primero tendría que desaparecer. El miedo fue una sombra que nos siguió durante mucho tiempo. Incluso después del hospital, después de ver a mi madre viva y saber que Emily estaba a salvo, seguí durmiendo con el corazón acelerado. Todavía esperaba oír romper la puerta en mitad de la noche. Todavía sentía sus ojos quemarme en la piel, incluso cuando sabía que no estaba cerca. Pero los monstruos no desaparecen de la noche a la mañana. Dejan marcas y lo que mi padre nos hizo nunca desaparecería del todo. Mi madre permaneció en el hospital unas semanas más. Su cuerpo tardó en recuperarse, pero vi en sus ojos que algo más profundo había cambiado. Nunca más volvería a ser la mujer que una vez bajó la cabeza. Nunca más seas la esposa que aceptó el destino que le fue confiado. Ella se había enfrentado al monstruo, y aunque todavía estaba vivo, nunca tendría el mismo poder sobre nosotros. Nancy nos ayudó a conseguir refugio temporal en otro pueblo, un lugar pequeño donde nadie conocía nuestra historia. Donde no fuéramos las hijas que huyeron de un hombre peligroso, ni la mujer que intentó matar a su propio marido. Allí solo éramos supervivientes. Pero aún así, sabía que el peligro no había terminado. Sabía que él podría encontrarnos, y por eso un día, unas semanas después de todo, mi madre tomó una decisión que nunca esperé. Ella fue a la oficina del sheriff. En los rincones rurales de Maine durante la década de 1970, las voces de las mujeres eran silenciadas como algo natural cuando un marido golpeaba a su esposa. Todos miraron hacia otro lado. Se consideraba un negocio familiar, prohibido para los forasteros. Pero mi madre rompió esa regla no escrita. Ella lo reveló todo, mostrando sus moretones, describiendo lo que nos hizo, hablando abiertamente sobre Emily, detallando cómo nos trató como si fueran posesiones y confesando cómo ella casi pierde la vida en un intento de escapar de su violencia. Lo que más me sorprendió fue que alguien realmente escuchara. El sheriff de la ciudad no era conocido por su compasión. No hizo preguntas amables ni ofreció consuelo. Pero él conocía la verdadera naturaleza de mi padre, entendía qué clase de hombre era realmente. Y por primera vez en nuestras vidas, alguien tomó medidas. Lanzaron la búsqueda de él. Lo encontraron rápidamente. Mi padre había permanecido en nuestra ciudad natal, todavía creyendo que era dueño de todo y de todos los que lo rodeaban, bebiendo en su bar habitual y difundiendo mentiras sobre su ingrata esposa que se había fugado con sus hijas. Nunca se le pasó por la cabeza la posibilidad de que alguien viniera a buscarlo para responsabilizarlo, y esa fue su perdición. Supimos lo que pasó varios días después. Lo habían capturado y puesto bajo arresto. Y aunque entendía que la justicia era imperfecta en aquellos días, que los hombres como él a menudo escapaban a las consecuencias, sabía con certeza que su poder sobre nosotros se había roto para siempre. Mi padre desapareció de nuestras vidas, y por primera vez, la libertad se sintió tangible y real. El tiempo avanzó. Mi madre encontró un empleo sencillo en el restaurante local. Emily gradualmente recuperó su sonrisa, su alegría, su derecho a ser una niña normal. Y descubrí que el miedo no desaparece de la noche a la mañana, pero también aprendí que no puede controlarme para siempre. Ahora, en 2025, me he convertido en una mujer mayor. Mi rostro tiene arrugas y mis manos muestran las marcas del paso de los años. La gente me conoce como Martha Williams. Me ven como una abuela amable que prepara café fuerte y les cuenta historias a sus nietos. Lo que no se dan cuenta es que esta tranquilidad se ganó con mucho esfuerzo. Luché por estar aquí hoy. Luché por sobrevivir y, mirando hacia atrás a lo largo de las décadas, estoy seguro de una cosa, nunca volví a vivir con miedo. Gracias a todos por escucharme pacientemente compartir mis recuerdos dolorosos pero resistentes.
Espero que a través de esta historia puedas ver la fuerza escondida dentro de cada uno de nosotros. No importa lo difícil que sea la vida, siempre tenemos el poder de elegir un futuro mejor. Nunca pierdas la esperanza y protege siempre a tus seres queridos. Gracias y que tengas un día maravilloso.